Bienvenidos a este canal con su amigo Vampiro. La rodilla del diablo. En la calle del refugio, que después se llamó Tepetate y actualmente Aztecas, antiguamente había una piedra laja que embonaba perfectamente con una rodilla y que delimitaba la esquina con la actual calle de Obregón. Se proporcionó una de las leyendas más conocidas y populares de Celaya. Se cuenta que un capataz de las obras de reconstrucción que realizaban los sacerdotes en la Celaya de entonces tenía por costumbre elegir entre los candidatos a los mejores y más saludables hombres, y para tal objeto y evitarse trabajos de elección mandó poner la famosa piedra laja que daba a la altura requerida de una persona físicamente bien constituida, y a determinada distancia había 2 hoyos en donde también debían embonar los dedos índice y pulgar, y quien pasaba esta prueba casi automáticamente estaba contratado por el capataz de amarras. La gente decía que este consejo se lo había dado un capitán que un día se había aparecido en la obra vistiendo una enorme capa dragona y cubriéndose el rostro con una parte de dicha capa que era de color negro. El capataz, ni tardó ni perezoso, aceptó tal consejo, y ello le daba más tiempo de estar acostado tomando pulquérrimo y aguardiente. Dicen que, atenazado por la necesidad, un día llegó un jovencito, casi un niño, pero bien desarrollado, que dio las medidas perfectas en la piedra y de inmediato empezó a trabajar, pero al no dar el rendimiento de la gente adulta, el capataz descargó su ira, nacida de la embriaguez, sobre la espalda y rostro del jovencito, destrozándole la nariz y dejándolo casi lesionado del brazo izquierdo. Al ver los compañeros que el muchacho ya estaba desfallecido, detuvieron el brazo del verdugo y en ese momento vieron un rostro desfigurado que tenía espuma en la boca, y uno de los trabajadores le aventó un escapulario que al tocar el cuerpo del malvado golpeador vieron que no era otra cosa que el capitán de la capa dragona, que al recibir el roce del escapulario inmediatamente se echó a correr, perdiéndose por el lado norte de la ciudad. Todos se dedicaron a atender al joven, y fue hasta entonces que vieron al capataz dormido, perdido de tanto embriagarse, y que ni cuenta se dio que el demonio lo había suplantado. Al enterarse, el sacerdote encargado de la obra dio de baja al irresponsable capataz, bendijo la piedra y no hizo aprecio de la conseja que existía, y por lo mismo no ordenó que se quitara de su lugar. La piedra estuvo por años y fue hasta 1960 cuando se empezó a notificar el rumbo de Aztecas que la piedra fue quitada de su lugar, y con ello se perdió la tradición de muchos niños que para medir su valor acudían a medir su rodilla en la piedra y a meter los dedos en las oquedades. La gente evitaba pasar por el lugar, pues no dejaban de sentir cierto escalofrío al recordar que la piedra que allí existía le había puesto personalmente el demonio. Yo soy tu amigo Vampiro y te invito a que te suscribas a este canal, me dejes tu comentario y tu like, y no olvides activar la campanita para cada vez que suba un video te llegue notificaciones. Nos vemos, hasta la próxima.
Que bueno, la leyenda de la rodilla del diablo hay en varios lados. Hay rodilla del diablo en León, hay rodilla del diablo en Michoacán, hay en Celaya, porque son de estas leyendas como arquetípicas que encontramos que pues hablan un tanto de los miedos, lecciones, las moralejas. Entonces hay leyendas que vas a encontrar similares en distintos lados, ¿no? En el caso de la rodilla del diablo de Celaya, tendríamos que remontarnos al año en el que se estaba construyendo el primer templo del Carmen. El templo del Carmen que vemos ahorita no es el original, había uno anterior que era más chiquito, más humilde, y esta leyenda habla de esa construcción del primer templo del Carmen. Estamos hablando siglo XVII aproximadamente. Cuentan que en esa construcción del templo pues trabajaba un capataz que a él no le gustaba trabajar, él iba de mala gana, él prefería estar bebiendo en la cantina, pasándola de fiesta. Pero tenía que cumplir con su trabajo, ¿no? Parte de su trabajo era seleccionar al personal. En una ocasión en la cantina se encuentra a un hombre bastante misterioso que no era de por aquí, que llevaba una capa que le cubría el rostro, una capa a la usanza antigua, y un sombrero, todo en color negro. Este hombre misterioso le dice al capataz que él tiene la solución para que no sufra trabajando y pueda permitirse más la holgazanería, ¿no? ¿Qué era este regalo? Era una piedra, una piedra que tenía ahí unos huecos, el principal, el más grande, un hueco donde cabía la rodilla de una persona, y otros dos huecos en la esquina superior que era donde iban los dedos. Este personaje misterioso le dice al capataz que le va a regalar esta piedra y que en esa piedra él va a poder medir a una persona de complexión robusta y fuerte, apta para el trabajo. Lo único que tenía que hacer era medir su rodilla y poner los dedos, y que si la persona embonaba correctamente su rodilla y los dedos, podía contratarlo porque era una persona apta para eso, ¿no? Y puso la piedra ahí en donde él estaba en la construcción, y persona que llegaba a pedir trabajo le decía, pues muy fácil, mídete tu rodilla y tus dedos en esa piedra, y si te queda, adelante, te contrato. Cuentan que esa piedra pues estaba truqueada, estaba embrujada, y que toda la persona que se lo midiera le iba a quedar, sea hombre, mujer o niño, no importa si era un niño pequeño o un hombre adulto, un hombre gordo, un hombre flaco, a todos les iba a adaptar los dedos y el boquete de la rodilla, ¿no? Pues resulta que llega un niño de escasos 10 o 11 años a pedir trabajo, porque él no tenía nada, él no tenía trabajo y necesitaba llevarle de comer a su mamá. El capataz le dice, pues mídete los dedos y la rodilla, y si te queda, adelante. El niño lo hace y pues le queda, le embona perfectamente, y lo comienza a contratar. Al paso de unos días se da cuenta de que este niño no podía trabajar al ritmo como estaban trabajando los demás. Resulta que una noche, cuando ya estaban terminando las labores, porque pues oscurecía y no había luz eléctrica, entonces terminaban en cuanto oscurecía, estaba cayendo la oscuridad cuando escuchan unos trabajadores que llevan de salida, escuchan la voz del niño que pedía ayuda a gritos desesperados, y por favor ayúdenme, y los gritos. Encuentran de dónde vienen los gritos, ven al capataz que está golpeando a este niño de forma tan salvaje que le rompe el brazo y la nariz en esta golpiza que le estaba dando, ¿no? Uno de los trabajadores se da cuenta de algo, que ese capataz, o esa figura que parecía el capataz, no era el verdadero. ¿Por qué? Porque alcanza a verle que tenía estas famosas patas de cabra o de gallo que tanto dicen del diablo, ¿no? Y entonces, dándose cuenta de esto, este trabajador toma un escapulario que llevaba y se lo arroja al supuesto capataz que estaba golpeando al niño. Cuando el escapulario toca a este supuesto capataz, pues una nube de humo hace que se produzca un olor a azufre, y esta criatura que había tomado la forma del capataz sale huyendo. Posteriormente encuentran al verdadero capataz, que estaba ahogado de borracho cerca ahí a unos metros de distancia, y no se había dado cuenta que el demonio, aquel mismo que le había dado la piedra tiempo atrás, había tomado su forma y había estado ocupando su lugar, golpeando a este niño de forma salvaje. Cuentan que este capataz fue corrido obviamente de la obra del Templo del Carmen, pero ¿qué pasó con esa piedra? Pues esa piedra se fue quedando en la memoria de los celayenses a través de los siglos. Incluso hay quienes cuentan que llegaron a medirse la rodilla y los dedos, y esto a los celayenses de antaño. Estamos hablando de que todavía para los años 50, 60 quizá,
La piedra se encontraba en lo que era la antigua calle de Tepetates, hoy aztecas, casi esquina con Obregón. Habrá celayenses de antaño que recuerden esa piedra con dos boquetes a los lados y uno al centro, que era la famosa rodilla del diablo. Y se llegó a hacer como una forma de reto entre los celayenses de aquel entonces, entre los jóvenes, pues hacer apuestas. A ver si eres valiente, ahora tú aviéntate, a ver si tú eres valiente, mídete ahí la rodilla del diablo, ¿no? ¿Qué pasó con esa piedra? Dicen que fue removida hace ya más de 30 años, casi 40, y que actualmente alguna familia de las más antiguas de Celaya todavía la tiene en su poder. Y esa es una de las versiones de la rodilla del diablo, una de las más comunes que circula en esta ciudad de Celaya. ¿Qué tal, amigos? Hoy vamos a compartir con ustedes una leyenda muy famosa aquí en Celaya, pero déjenme decirles que no solo en Celaya, porque también allá por Uruapan, en Michoacán, tiene una similar, también en León hay otra parecida, al menos en el nombre, porque esto de la rodilla del diablo se ha escuchado en muchos lugares y Celaya tiene su historia de la rodilla del diablo precisamente aquí en el Templo del Carmen, pero no en este templo como lo conocemos. Déjenme platicarles que hace muchos años este templo era distinto, era más sencillo, era un templo que, bueno, también era un poquito más grande porque abarcaba lo que es el convento, bueno, ya no existe, y también tenía un pequeño camposanto. Sin embargo, en ese entonces, estamos hablando de más o menos 1700, finales a lo mejor de 1600, en ese entonces las labores de construcción para el Templo del Carmen pues estaban llevando a cabo. Y ahí había un capataz que tenía la fama de ser muy, pero muy flojo. A él no le gustaba trabajar, lo que le gustaba era estar en la cantina, era estar con los amigos, bebiendo, platicando, y no le gustaba venir aquí al Templo del Carmen a hacer las labores del capataz. Él tenía que decidir a quién contratar y a quién no. Las personas llegaban ante él solicitando el trabajo. Él los evaluaba y finalmente decidía quién entraba y quién no. Sin embargo, esto, como ya les he dicho, no le gustaba. Una noche que él se encontraba en la cantina bebiendo, llegó hasta él un forastero vestido de negro, con una capa negra muy larga, un sombrero del mismo color. Él platicó con el capataz y le dijo: yo sé que a ti no te gusta trabajar, pero tus quejas han sido escuchadas. Tengo algo para ti. Y descubrió entonces una piedra que llevaba consigo. Esta piedra tenía una especie de cavidad al centro y tenía dos orificios en la parte superior. Y el capataz le dio la siguiente indicación: cuando alguien venga a solicitar trabajo, tú únicamente le vas a pedir que coloque su rodilla en aquella cavidad y sus dos dedos en los orificios superiores. Si su rodilla y sus dedos caben, entonces quiere decir que es un hombre corpulento y que puede con el trabajo, así que contrátalo. El capataz pensó que esto era demasiado fácil. Esa piedra le estaba ahorrando muchísimo tiempo en trabajo al evaluar a las personas que estaban pidiéndolo. Así que se llevó la piedra y de aquel forastero no volvió a saber jamás. Cuando la gente llegaba a pedir trabajo aquí al Templo del Carmen, el capataz les decía que hicieran eso, su rodilla en la cavidad y sus dedos en los orificios. Curiosamente, todas las personas daban las medidas exactas. Tan es así que en una ocasión llegó un joven, un niño de escasos 10 u 11 años, que apurado por la necesidad tuvo que pedir el trabajo. El capataz le dio la indicación: la rodilla y los dedos. El niño fue a la piedra y, como por arte de magia, sus dedos y su rodilla encajaron perfectamente, así que el capataz lo contrató. Pero este pequeño no tenía la fuerza suficiente para cargar las pesadas piedras y las losas que llevaban, así que al poco tiempo su salud fue desmejorando, pero él seguía ahí trabajando al pie del cañón por la necesidad que su familia tenía. Fueron y auxiliaron al pequeño, que aún se encontraba con vida, lo atendieron y posteriormente lo llevaron a su casa. Al capataz, al verdadero capataz, lo encontraron ahogado de borracho. No se había dado cuenta de que el mismo demonio lo había suplantado para lastimar y tratar de matar a aquel pequeño indefenso. La gente dice que esa piedra, la famosa rodilla del diablo, permaneció aquí en Celaya por muchos siglos. Todavía ya en el siglo XX,
La piedra seguía en lo que es la actual calle de Aztecas de Obregón, y los niños de aquellas décadas acudían como una prueba de valor a medir sus rodillas y sus dedos en aquella famosa piedra que Celaya conoció como la rodilla del diablo. Y bueno, amigos, esto es lo que se cuenta de una de las tantas historias que Celaya tiene para compartir.